Entonces, como les dije en la primera clase, el objetivo de este curso es Economía Política 6. Entonces, Economía Política pues es tratar de hablar un poquito de la construcción marxista de la explicación económica, ¿no? Entonces, desde lo fundamental, que son problemas que no solamente atañen la discusión marxista, sino en general a la discusión de la ciencia económica, ¿sí? Eh, entonces vamos a empezar en los videos. Nada más les mandé 2 videos, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Fueron dos clases. A ver, déjenme ver. Sí, fueron 1 y 2 clases, ¿no? Los que vieron hasta qué tema más o menos se revisa, yo les dije que era como hasta definiciones de valor, el trabajo concreto, trabajo abstracto, la categoría, la dicotomía de la mercancía, bla bla bla, ese tipo de cosas. Entonces, es lo que vamos a ver si alcanzamos a ver qué cubrimos en esta clase, pero entonces resérvense todavía porque como van a hacer altas, bajas, cambios y no sé qué, entonces no quiero empezar el lunes con cosas que nadie ha visto o que se están incorporando nuevos compañeros y y pues hay que repetir todo, ¿no? Entonces, ahorita esta semana vamos a quedar así, ¿sí? Ahorita vamos a dar clase, pero el lunes ya empezamos ahora sí, con la dinámica. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a empezar a platicar de esas cosas de los videos. Entonces, una cuestión que es fundamental en economía es el problema de la pregunta, ¿no? ¿Qué es el valor? Entonces, y el valor en términos tanto a nivel social como a nivel de la mercancía, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una mercancía tenga valor? ¿Sí? Entonces, ahí yo les pregunto, ¿ustedes son economistas de octavo semestre? Séptimo. ¿De séptimo? Entonces ya tuvieron ahí sus cursos de macro, de micro, de introducción, de bla, 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 ta, ta, ta. Entonces ya, ¿qué es el valor? A ver, empiecen. Sin miedo, ¿eh? Aquí nadie come. Pues ahí depende, ¿no, profe? ¿Cómo? Depende, ¿no? A ver, Porque, ajá. bueno, si igual estaba revisando un poco mis apuntes de economía política y pues encontré lo que dice John Locke, ¿no? Que es como el valor es la aptitud que tienen los objetos para satisfacer las necesidades o las comodidades en la vida del hombre. Entonces, valor es la aptitud de satisfacer necesidades. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí hay una idea. ¿Alguien más? Bueno, yo tenía entendido que era lo correspondiente a lo que consistía el trabajo socialmente necesario que ejerce la fuerza de obra, la mano de obra. Ok, trabajo socialmente necesario. Okay. Entonces, ahí vamos. ¿Alguien más? Profesor, pero ahí, por ejemplo, aumenta, mejor dicho, tengo una duda, porque podemos decir que el trabajo socialmente necesario que contiene una mercancía es lo que le da valor, más no mismo la definición de valor. Ahorita vamos a ver qué es el valor, ¿no? ¿No? Entonces vamos a ver. Ahí estamos, ¿no? A ver, ¿por qué nos interesa el valor? ¿Por qué le interesa a la economía el valor? ¿Por qué interesa a la economía la riqueza? ¿No? ¿Qué es la riqueza? ¿No? Es un acto de dónde viene la riqueza. O sea, esas eran las preguntas que se hacían los clásicos, ¿no? Desde la fisiocracia, que atribuía la riqueza a la fertilidad de la tierra, ¿no? El mercantilismo, que era el comercio, ¿no? Vender
vender caro, comprar barato para vender caro, y la economía clásica, en donde hablan que el valor está determinado por oferta y demanda, ¿no? El precio natural primero y después que la ganancia viene de la oferta y la demanda. Ahora, desde un punto de vista más utilitarista, ¿no? Se dice que el valor está determinado por la utilidad, ¿no? Entonces, el problema es ese, o sea, hay teorías que explican la producción de valor, ¿no? Entonces, la definición marxista, más o menos, tiene que ver con el trabajo. Una visión utilitarista querría decir que el valor es individual y que depende del valor de uso, ¿no? Entonces, desde, ¿cómo se llama? Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, primero Aristóteles y después a Santo Tomás, son los que reconocen las dos características de la mercancía, ¿no? Pero ahorita vamos a seguir discutiendo, ¿no? Entonces, ¿pero cuáles son las dos características de la mercancía? Que tiene tanto valor de cambio y valor de uso, ¿no? Entonces, esos son atributos de la mercancía. La mercancía es en sí misma un valor, ¿no? Porque tiene esas dos particularidades, valor de cambio y valor de uso, ¿no? Entonces, si nos vamos a la definición de valor de uso, pues tendría que ver más con lo que Giovanni acaba de decir. El valor de uso, esa es la capacidad que tiene una mercancía de satisfacer necesidades, ¿sí? Pero eso es un atributo de la mercancía, es el valor de uso. La mercancía tiene dos atributos, es un valor de cambio y un valor de uso, ¿no? Entonces, si el valor de uso está determinado por la aptitud de satisfacer las necesidades, ¿qué es lo que determina el valor de cambio? ¿No? Y de ahí vamos a ver que realmente, por ejemplo, lo que Marx trata de explicar es que al final lo que se intercambia en el mercado es trabajo humano revestido de una corporalidad que es una mercancía que satisface ciertos usos, ¿sí? Entonces, esa es la discusión, ¿no? Ahí en 1800 está un economista que se llama Jeremy Bentham, ¿sí? Bueno, que no es economista, él era abogado, pero Jeremy Bentham, ¿sí? Así que yo no me acuerdo si es Bentham así. A ver, fíjense ahí en la porquería esta vez, creo que es Bentham, creo que es así. Revisen ahí, creo que es esta la correcta. Sí. Jeremy Bentham. Si no. Entonces, Jeremy Bentham escribe algo muy importante. Dice, el hombre es esclavo de dos amos, ¿sí? Dice, el placer y el dolor, ¿sí? Y entonces trata de maximizar el placer y minimizar el dolor, ¿no? Entonces, en esa frase, ¿sí? Jeremy Bentham es subjetivista y es hedonista, ¿no? Entonces, cree que la actividad humana está encaminada por el sentimiento que le causa el objeto material, ¿no? Dolor, placer, ¿sí? Entonces,
esa es la idea de Bentham, y esa es la idea neoclásica, de la economía marginalista antes de la revolución neoclásica, ¿sí? Entonces, marginalista, subjetivista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Bentham? Bueno, que el valor, ¿no? Que el valor de una mercancía va a estar en función del placer o el dolor que cause a un individuo. Entonces, si hay una mercancía que te causa placer, tendrá valor. Y si hay una mercancía que cause dolor, pues no tendrá un valor para ti, ¿no? Tal vez para otro, pero no para ti. Ok, pero es una cuestión subjetiva, ¿sí? Entonces, puede haber una mercancía que a ti no te guste y que a otro le guste. Entonces, ahí es una cuestión subjetiva. Pero eso no implica que la mercancía que no te gusta no tenga un valor. Para ti no tiene un valor subjetivo, pero en términos concretos tiene un valor. ¿Cómo se determina ese valor? ¿No? Esas son las cuestiones que se cuestionan aquí. Ahora, también está Menger, ¿no? Los bienes económicos y los no económicos, ¿sí? Entonces, los bienes económicos son, según Menger, los bienes económicos son los que son útiles y escasos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra definición de valor, ¿sí? Menger dice, a ver, los bienes económicos son útiles, pero son escasos, ¿sí? Entonces, ahí hay otra cosmovisión. El valor de un bien está determinado por la utilidad y la escasez, ¿sí? Para él, los bienes no económicos son los que tienen una utilidad, pero son abundantes, ¿no? El aire, por ejemplo. El aire es un bien que es abundante, ¿sí? Y que es útil, pero no tiene valor, ¿o sí? No nos cuesta nada, ¿no? ¿Sí? Luego está la otra discusión, ¿no? Valor y precio. ¿Qué es valor? No es lo mismo que precio, ¿sí? Pero son cosas que van ahí amarraditas, ¿no? Entonces, vamos platicando, ¿no? Entonces, la mercancía tiene dos características: valor de uso, valor de cambio. ¿Qué le da el valor de uso? Que satisface necesidades humanas. ¿Qué le da el valor de cambio? Esa es la pregunta, ¿no? Porque si yo tengo un bien, si yo soy comerciante, ¿sí? Y compro un bien, a mí no me interesa exactamente, Bentham, exactamente. Ahí está bien escrito Bentham, así como lo puso compañero. Aquí me falta una N. ¿Vale? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ya no me acuerdo. Que cómo si se es un determina. Comerciante, ¿cómo se determina el Ok. valor? Si yo soy comerciante, imagínense que tengo un puesto en Tepito y vendo ropa, ¿sí? Entonces a mí, yo compro ropa porque a mí me va a dar una ganancia, ¿sí? No compro la ropa porque me la vaya a poner, sino porque la voy a vender. Entonces a mí como comerciante, ¿me tiene que interesar el valor de uso? Sí, pero es secundario. Yo podría vender ropa, podría vender bicicletas. Me inclino a vender ropa porque a lo mejor yo conozco de ropa. O me inclino a vender bicicletas porque a lo mejor yo sé armar bicicletas, ¿sí? Pero el hecho de que una tenga un uso y la otra tenga el otro, ¿no? Es secundario. Yo las quiero porque voy a traficar con ellas para obtener un beneficio, ¿sí? Del comercio. Entonces a mí
su valor de uso es secundario. Me interesa y no. Me interesa porque sé que las voy a vender y me van a dar una ganancia. ¿Sí? Entonces, esas son las cuestiones. Entonces, las mercancías que yo compro tienen un valor independientemente de que a mí me gusten o no. ¿Sí? O de que yo las vaya a usar o no. ¿Me explico? Cuando hablamos de la economía neoclásica, cuando no estamos en micro, ¿no? Y esa teoría neoclásica ya es depurada. Ya ni siquiera importa el placer o el dolor. Lo único que sé es que más es mejor. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, y que ciertas mercancías, cuando me las consumo, me producen una utilidad. Pero esa teoría ya rompió con esta idea hedonista. ¿Sí? Hedonista de Bentham. ¿Cómo ven? ¿Están locos los economistas? O sea, hay leve. ¿No? Entonces, ¿cómo se determina esa otra parte del valor? ¿No? O sea, los marginalistas, para ellos, la escasez y la utilidad. ¿No? ¿Sí? Los neoclásicos también. La escasez y la utilidad. La definición de economía neoclásica, ¿cuál es? ¿No? Es el uso eficiente de los recursos escasos para asignarlos a sus usos más productivos. ¿Sí? Entonces están suponiendo escasez. ¿Sí? Pero ¿a poco en la economía todo es escaso? ¿Y la riqueza qué es entonces? Pues lo contrario de escasez, ¿no? Entonces, o la economía, los bienes económicos valen porque son escasos, o porque tienen valor incorporado, ¿no? Entonces, allí había una cita de Marx alguna vez, no me acuerdo qué parte del Capital, pero está hablando del oro, cuando está hablando de la transformación de la forma mercancía a la forma dineraria, y dice, el oro vale porque está ensangrentado del trabajo de los mineros, ¿no? Y de la sangre de los mineros, porque muchos mineros se morían ahí por estar extrayendo el oro, ¿sí? Entonces, ¿el oro es escaso? Es la pregunta. ¿O el oro vale porque es escaso? ¿O el oro vale porque cuesta mucho trabajo producirlo? Entonces ahí son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, ese es el problema, que es muy diferente al planteamiento de Menger. Un bien económico es útil y escaso. Sí, ok. Pero puede ser un bien económico porque es útil y porque cuesta trabajo producirlo, no porque sea escaso. ¿Sí? Entonces, esa es la discusión. ¿Sí? Entonces, la teoría neoclásica es marginalista en el sentido de que la escasez y la utilidad son juntas y son lo que determina el valor. ¿Sí? De hecho, la propia idea de oferta en los clásicos es una línea vertical, y esa línea vertical habla de un producto potencial que no se puede mover. Y entonces, si la demanda crece, como no puedo producir más, pues el precio aumenta. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque están suponiendo que esa oferta es fija. Entonces hay una escasez relativa. ¿Sí? Cosa que en una economía industrial no necesariamente es cierta. Esa curva vertical, ¿sí?, totalmente vertical, es válida para los insumos naturales, no así para los bienes industriales. ¿Sí? Entonces, aquí me estoy aventando muchos choros. Estoy haciendo como un repaso de las ideas de la teoría económica, ¿no? Acerca del valor de uso, del valor y del valor de las mercancías, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Todo chido? ¿Todo bien? Confuso, pero sí. Sí, profe. Sí que confuso, pero sí.
No debe de ser confuso. No debe ser confuso. O sea, son explicaciones de un mismo fenómeno. O sea, decir que algo vale porque es escaso y es útil es una explicación. Decir que algo vale porque cuesta trabajo producirlo y es útil, esa es otra cosa. Entonces son dos explicaciones acerca del mismo fenómeno, el valor. ¿Sí? Entonces hay dos componentes de esa mercancía. Y por eso en términos marxistas es importante la naturaleza dicotómica de la mercancía. Entonces, lo que dice Marx es que la mercancía, ¿sí? ¿Y por qué empieza con la mercancía? Pues porque todos los capitalistas venden mercancías o servicios. Y que vendan mercancías o servicios no cambia el problema. El problema es el mismo, ¿no? Si van a cortarse el cabello, ¿qué es lo que pagan? Servicio. El servicio. Profesor, ¿no comienza también Marx con la mercancía porque dice que la economía capitalista es un caso particular de la economía mercantil? Sí. O sea, desde antes de que hubiera capitalismo había venta de mercancías, ¿no? Y ahí está el imperio chino, ¿no? Ellos vendían ya la seda mucho antes, producían la seda mucho antes de que hubiera capitalismo, de que hubiera Inglaterra, ¿sí? Pero lo que dice Marx es que el capitalismo se presenta como un intercambio mercantil, un intercambio de equivalentes, ¿no? Entonces, cuando tú vas al mercado, pagas la mercancía a su valor. Entonces tú pagas un equivalente monetario de lo que vale la mercancía. Entonces en el mercado lo que ves es un intercambio de equivalentes, dinero por mercancía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que circula en la economía? Mercancías y servicios, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ve. Entonces por ahí él trata de analizar la célula del capitalismo, ¿no? A través del análisis de la mercancía, ¿sí? Entonces, empieza ahí con la cuestión de valor. No olvidemos lo que se ha dicho en términos generales de lo que es el valor. Y que ahorita vamos a regresar a los clásicos, vamos a pensar estas cosas de la mercancía. Y si tienen dudas, pregunten, ¿no? Y si quieren comentar algo, comenten. Y si quieren rebatir cosas, rebátanlas. Pues para eso es la clase, ¿no? Entonces, la mercancía otra vez tiene valor de uso. Y no es que tenga, es un valor de uso. Y es un valor, si quieren, de cambio. ¿Sí? Entonces, empieza a decir Marx, ¿qué es lo que le da el valor de uso a la mercancía? Entonces, ¿cuál es el origen del valor de uso? Entonces dice Marx, el valor de uso es el trabajo concreto. ¿Sí? Entonces, el trabajo concreto es aquel que produce una mercancía particular, un bien uso específico. Entonces, si estoy hablando de el género tenis, ¿sí? ¿Quién produce tenis? O si estoy hablando de zapatos, ¿quién produce zapatos? ¿Quién produce zapatos? El zapatero. El zapatero, ¿sí? Entonces, el trabajo concreto, si es el tenis o el zapato, ¿sí? Estos valores de uso los produce un trabajo concreto que es el zapatero. ¿Sí? Ok.
si quiero un amparo, ¿con quién voy? Un abogado. Un abogado. Con un abogánster, ¿no? Con el abogánster, porque el abogánster es el trabajo concreto que yo necesito para ese servicio, ¿sí? Entonces, si es el amparo, quiero un juicio de amparo, voy con el abogánster. Entonces, la demanda de amparo la va a hacer el abogánster. Él me va a asesorar, ¿sí? Él me va a sacar mi lana, pero es lo que yo necesito en un momento determinado. Entonces, el género amparo, necesito contratar un trabajo concreto que es, en este caso, al abogado, ¿sí? Y así me voy. Si quiero comprar un automóvil, pues tengo que necesito un trabajo concreto del automóvil. ¿A dónde me voy? No, ahí sí no voy a ir con el ingeniero. Me voy a ir con la fábrica de automóviles, ¿no? O con los que producen automóviles. ¿Cómo se les llame? Productores de automóviles, no lo sé. Sector automotriz, ¿sí? Entonces, una empresa del sector automotriz. El trabajo concreto que necesito es el trabajo que produce automóviles. ¿Dónde lo encuentro? En una empresa del sector automotriz, ¿sí? Entonces, ese trabajo concreto, ahora me regreso. El zapatero produce zapatos. ¿Qué utilidad satisface? Pues el que no andemos descalzos. El abogánster produce un juicio de amparo, un divorcio, lo que quieran. ¿Para qué? Para que todos los demás estemos bien infelices porque nos cobran caro y no nos resuelven, ¿no? Pero en general, si quiero transportarme, voy a comprar un coche. Entonces la empresa va a fabricar un automóvil cuyo uso es el transporte. O si soy conductor de Uber, el automóvil, el uso que yo le voy a dar no va a ser el transporte mío, va a ser un servicio para los demás, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, el trabajo concreto es algo muy específico. Y eso tiene que ver con el valor de uso, ¿sí? Si yo soy carpintero, voy a producir sillas, mesas. ¿Para qué? La silla para que la gente coma, satisface una necesidad. La silla. La mesa para que la gente coma, la silla para que la gente se siente y también coma, ¿no? Y satisface una necesidad específica. Entonces, como satisface una necesidad específica, ese trabajo, ¿sí?, concreto, ¿sí?, está generando valores de uso. ¿Qué valores de uso? Silla, mesa. La empresa automotriz, coches. El abogado, demandas, juicios, lo que ustedes quieren. El zapatero, zapatos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el valor de uso. Luego dice Marx, ¿pero qué onda con el valor? ¿Sí? Y ahí es donde entra el trabajo, dice Marx. ¿Sí? Entonces, pero no es cualquier trabajo, ¿sí? Lo que le da valor a las cosas es el trabajo abstracto. Esperen un tantito. Ok. ¿Sí? ¿Y qué es el trabajo abstracto? A ver, marxistas de closet o neoclásicos declarados. Pues podemos decir que es la sustancia que tiene la propia mercancía, ahora sí que es ahora sí que el trabajo empleado, o sea, que contiene la misma mercancía física. O sea, porque como dijo, el trabajo concreto es cuando haces, ¿no? Haces
ahora sí que el Un zapato. género, ¿no? Específico. Género. Cuando ya terminas, pues ese trabajo pues, sigue contenido en la misma mercancía, ¿no? Me parece que es el trabajo abstracto para haber hecho esa mercancía. De acuerdo, pero ¿qué es esa sustancia? ¿Qué es? Trabajo muerto. No, el trabajo muerto, decía Ricardo, será el trabajo pretérito, ¿no? Lo que ya nada más aporta a la mercancía. En el caso de las máquinas se desgastan y ese trabajo, ese desgaste, se le transfiere a la mercancía. Ese es el trabajo muerto que se le agrega al nuevo bien, que incluye nuevos insumos y trabajo vivo, que es el trabajo del obrero, que hace el nuevo bien con esa máquina, las tortillas, ¿no? Entonces ahí trabajo muerto. Lo que dice Giovanni es valor es un trabajo abstracto, es el trabajo, dice es la sustancia de valor que contiene la mercancía. Pero ¿qué es esa sustancia? ¿Qué es? ¿No tiene que ver con el desgaste de la fuerza de trabajo? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo lo dirías? Con otras palabras, aparte, el desgaste físico y mental, ¿no? Todas las penas y fatigas, del obrero. Pues, Adelante. bueno, yo estaba revisando igual pues, los apuntes y así. Yo tengo que el trabajo abstracto como tal en sí es la esencia del trabajo mismo, ¿no? O sea, podremos decir, retomando el término anterior de trabajo concreto, de que pues uno se dedica a ser zapatero, otro es abogado, otro es ingeniero metalúrgico. A final de cuentas, la actividad que comparten en sí es trabajo, a final de cuentas, ¿no? O sea, no importa lo que seas, a final de cuentas lo único que tienes en común es trabajo. Y eso es como lo que se entiende como trabajo abstracto, ¿no? ¿Y qué es el trabajo en términos físicos? Pues es que la realización de, no sé, de mercancías o de satisfacer ciertas necesidades. La que quieras, o sea, Bueno, pero aquí dice, no, o sea, es como el desgaste físico y mental de la persona, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo que se vende, digamos, para conseguir algo, ¿no? Para subsistir, por decirlo así. Al final de cuentas lo que uno ofrece Es la fuerza ejercida. es la fuerza de trabajo, ajá, ya fuerza sea física, ejercida. mental. Es una energía, un gasto energético. Sí, claro, ¿sí? Como dice ahí, penas y fatigas del obrero. Como quiera, es un gasto energético. ¿Sí? Ahora, nosotros para gastar energía, ¿qué necesitamos? Pues alimentarnos, ¿no? Comer. Consumir energía, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, sí, claro. Nosotros también subjetivamos las mercancías. Compramos pan y en el momento que nos comemos el pan, ese pan lo subjetivamos porque nosotros nos lo comemos y al comerlo lo transformamos a través del organismo en energía. ¿Sí o no? Como dice Jennifer, ¿verdad? Sí. Es energía. Entonces, si yo muevo la mano, si estoy haciendo una actividad física, si estoy plantando los frijoles, si estoy en la línea de producción, si estoy... Lo que haga es un gasto energético. Y también fatiga mental. ¿Cómo se sienten ustedes de hacer una actividad la misma muchas veces? Te aburre, ¿no? Te aburres, ¿no? Imagínate si eso lo tienes que hacer diario, ¿no? Es un martirio. Si es algo que no te gusta, ¿sí? Si es algo que te gusta, lo disfrutas.
Pero hay trabajos que son un martirio, ¿sí? Porque no requieren más allá de una labor física, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ir resumiendo cosas, ¿no? Entonces, está la sustancia, ¿sí? La sustancia que es un desgaste físico. Pero ese desgaste físico está determinado por una media social. Ahí va la cosa. Entonces, el valor no solamente es el desgaste físico, las penas y fatigas, sino que esto está determinado por condiciones técnicas medias. Ay, carajo, ¿y eso qué es? A ver, Jennifer. Ya se fue Jennifer. No, no, aquí ando, profe. Bueno, honestamente ese término nunca lo había escuchado, pero ahorita lo relaciono con algo que sí haya visto. Es como un modelo a seguir, ¿no? O sea, bueno, supongo. A ver, imagínate, Javier. Imagínate que que vas a producir una mesa. Sí. Una mesa para tu comedor. Ujú. ¿Cuánto crees que te tardes en hacerla? Suponiendo que no soy carpintero. No, pues, no eres carpintero. unas- ¿Cuánto te vas a tardar en hacerla? Ah, si soy carpintero. No eres carpintero. ¿Cuánto te vas a tardar en hacerla? Ah, no, pues si no soy carpintero, pues sí me tardo como unas, no sé, 3 horas, yo creo. O incluso hasta más, ¿no? Puede ser hasta 2 días, porque ni siquiera sé qué madera se utiliza. Ándale pues, ahora. Entonces, imagínate, a ti te va a costar 2 días concepción y ejecución. ¿Sí? Concepción y ejecución. Imagínate que esa misma mesa, ¿en cuánto tiempo crees que la haga un carpintero? No, pues él. Hasta incluso 2 horas, ¿no? Ok, entonces el carpintero, 2 horas. Ahora imagínate que vas con una empresa que se dedica a producir en masa mesas, sillas. ¿En cuánto crees que haga ese comedor? Ah, pues suponiendo que usa maquinaria y así, pues incluso hasta media hora, exagerado 1 hora. Ok, ¿sí? Entonces, esas son condiciones técnicas, ¿sí? Ujú. Tú vas a agarrar Sí. un martillo, ¿no? Y vas a morder la madera o no sé cómo la vas a cortar, ¿sí? ¿Por qué no tienes herramienta? Si tuvieras herramienta, pues ya serías carpintero, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tú tienes unas condiciones técnicas. El carpintero tiene otras y el que hace la producción en masa tiene otras. Tiene otro. Entonces, Bueno, entonces por lo que estoy entendiendo, la condición técnica media como tal son las herramientas o el material que se utiliza para poder realizar las mesas. pero en términos medios. No sería como la especialización, por así decirlo, porque usted está poniendo la idea de que, por ejemplo, el productor ya en masa se dedica a eso y el carpintero a lo mejor comunitario. ¿También podría ser como eso? En general, pero tú puedes decidir comprar una de un carpintero o comprar la otra, ¿no? Ya en una tienda grande, ok. La que tú quieras. Pero ¿no? no se puede, todavía estamos bajo el supuesto de que todos los productores cuentan con las herramientas requeridas para realizar la mercancía dada, ¿Sí? y que si todos tienen las mismas condiciones técnicas, No. quiere Ahí sí no. Es ahí donde ya entra condiciones técnicas medias, o sea, estamos No, estamos tomando Es que, a ver, sacando una- imagínate, ese es el ejemplo que estoy poniendo. Imagínate que Javier, para cortar la madera, pues con los dientes, porque no tiene herramienta. O tiene el serrucho, ¿no? Con serrucho y martillo. Esas son sus herramientas. Entonces, le va a costar mucho más trabajo a él que al carpintero que ya tiene la sierra eléctrica, lo que tú quieras. Y al carpintero le cuesta mucho más trabajo que al cuate que tiene la máquina y que te corta las cosas, o ya salen los cuadros cortados, las piezas ya cortadas. Entonces estamos aquí, el único supuesto que traemos es que es la misma mesa, ¿sí? Entonces, el mismo producto
con distintas técnicas va a costarle mucho menos trabajo al que tenga la técnica más desarrollada. ¿Me explico? En tiempo de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser más barato? ¿El que produce con la técnica más alta o Javier? Pues, ¿Más caro o bajo- más barato? Más barato. No, si consideramos No, pues el que es produce por cantidad precios más. directos, pues sería la empresa, ¿no? O sea, porque su tiempo obviamente es menor y por ende, en su puesto de precios directos, pues es más barato, ¿no? Que la que hacía Javier o la que hace El el carpintero. carpintero. Claro, claro. Entonces, en términos de valor, la que produce la empresa va a ser más barata. Pero fíjate, imagínate que a Javier le cuesta, como dijo, 2 días. Que el carpintero la hace en 3 y la empresa la hace en media hora. ¿Sí? Entonces, si lo viéramos en términos de tiempo de trabajo, el valor de la mesa que hace la empresa valdría media hora. ¿No? El valor de la mesa del carpintero es de 3 horas y el valor de la mesa de Javier es de... ¿Cuántas horas? Si es en 3 días, pues 3 por 24, ¿no? 72 horas. 72 horas, ¿no? Entonces, esas son las condiciones. Ahora, si yo soy el de la empresa, que voy a vender la mesa y me doy cuenta que a Javier le cuesta 3 días, ¿sí? Yo puedo decidir venderla en 5 horas, ¿sí? Y aún así, yo soy competitivo. ¿Por qué? O puedo decidirla vender por debajo de las 3 horas del carpintero. La vendo en 2 y yo tengo una ganancia porque a mí me costó media hora y la estoy vendiendo en 2, ¿no? Entonces a mí esas condiciones técnicas me permiten tener una ganancia excedente, ¿sí? Entonces, en el mercado, ¿cómo opera la regulación del valor? Entonces, la empresa puede decidir eso. Pero en términos sociales, ¿cuál es la media tecnológica? Pues haría ahí, por ejemplo, si a Javier le costó 72 horas, al carpintero 3 horas, ¿cómo se llama? Más media hora, punto 5, ¿sí? De la empresa. Y yo tengo ¿cuántas mesas aquí? 3, ¿no? Son 3 mesas. Son 3 mesas. Entonces serían el valor en términos generales sería esta. Entonces yo tengo 3 mesas, ¿no? Con distintos valores, ¿sí? Si hago el promedio, ¿cuánto me sale? A 25.16 creo. 25.16. Entonces, este sería el valor de la mesa en términos sociales. ¿Sí? Ese es lo que podemos decir que en la dimensión de la magnitud del valor. Ese sería el valor en términos sociales. En términos sociales. Así, o sea, es lo que en términos sociales vale la mercancía. Y aquí algunos venderán por encima y otros por debajo del valor, ¿no? Entonces, si yo voy y veo el mercado y veo, imagínense, yo no sé cuánto tiempo le costó a Javier, pero si yo voy al mercado y voy buscando la mesa, que es igual en todos lados, nada más que a unos les costó más tiempo y que a otros, ¿cuál voy a comprar? Voy viendo ahí la mesa y uno me dice, no, Javier me dice, no, pues te la vendo en 72. Ah, pues déjame ver otra, ¿no? Y voy con el otro, no, pues en 3. No, pues ¿quién le va a comprar la mesa? Javier, ¿no? Entonces, se la compraría solamente si ya no hubiera mesas. Ya, así, ¿no? O puede ser que venda una, o puede ser que venda 2, pero no va a tener la magnitud de ventas que la empresa que la produce a 5, ¿no? Y si yo llego al mercado y puedo comprarla, esa mesa, en 3.5, ¿no? Pero ya que sé todo lo que le cuesta a Javier, lo que le cuesta al carpintero y a la empresa, ¿sí? Lo que va a predominar es un valor medio. Ahora,
Estamos suponiendo 3 técnicas, pero puede haber muchísimas técnicas para la producción, ¿sí? Entonces, no solamente hay 3, hay N tipos de técnicas para producir una mesa, pero eso influye en la productividad que tenga cada uno. Entonces, por ejemplo, en condiciones técnicas medias, si consideráramos que nada más hay esas 3 técnicas, el valor de la mesa tendría que ser 25.16 y automáticamente Javier estaría fuera del mercado. ¿Por qué? Porque nadie compraría su mesa. Así. Porque el valor que es la cuestión social está determinada por el 25.16. Entonces él está trabajando de más. Está haciendo un trabajo no necesario. Javier está haciendo un trabajo no necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otros que producen lo mismo en menos tiempo. ¿Sí? Entonces, el trabajo abstracto es una medida de desgaste en términos medios. ¿Sí queda claro, más o menos? Sí. ¿Sí? Entonces, esa es la idea del valor. Y el valor está determinado por ahí sí la definición de Jennifer. Por el tiempo socialmente, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de determinada mercancía bajo condiciones técnicas medias. Eso es lo que le da el valor a la mercancía, según Marx. ¿Sí queda claro? O sea, no solamente es el desgaste, ¿sí?, sino una mercancía en el mercado está determinado no solamente por el trabajo que la realiza, sino por el trabajo de todos los que realizan ese tipo de mercancía y la tecnología de todos los que realizan ese tipo de mercancía. ¿Sí? Entonces así opera esa ley, y esa ley del valor lo que va a hacer es expulsar a quien esté realizando trabajos no necesarios. ¿Sí? ¿Queda claro y más o menos o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, yo lo que estaría diciendo aquí con la media del trabajo es que se necesitaría, bajo en este ejemplo, medio chorizo, 25.16 horas de trabajo para producir esa mesa. ¿Sí? Entonces, es una medida de valor social de una mesa. ¿Sí? De una mesa. Bajo este ejemplo. ¿Sí? O sea, sirve para ejemplificar algo. Entonces, por eso son condiciones técnicas medias. Estamos hablando, rebotando cosas, y ahorita estamos centrados aquí en Marx. Entonces, sí, el trabajo abstracto es un desgaste, pero es un desgaste en términos medios determinado por la técnica media, social. ¿Vale? ¿Sí queda claro o no? Sí, sí. Sí, profe. Esto ya lo habían visto, ¿no? 20 veces o 30. Ok. Bueno, entonces, ¿algún comentario? Entonces, a ver, si yo les preguntara, en la teoría neoclásica, la teoría neoclásica, ¿cómo se determina? ¿Por qué vale un bien? La teoría neoclásica. ¿Por qué vale un bien? ¿Por qué está determinado el precio de un bien? La escasez, ¿no? Entre más escaso, más caro. Digo, más se eleva su precio. I don't know. A ver. Era por los costos, pero sí tenía que ver algo así con la escasez, ¿no? Ok, yo tengo recursos escasos, ¿no? Y asigno esos recursos a sus usos
más productivos, ¿no? Y hay una ley ahí que viene de la economía clásica y que se va a la neoclásica. En la economía clásica hablo del precio natural. Y el precio natural es igual al costo de producción. Entonces, en la teoría clásica se asume que el precio o valor de una mercancía está determinada en el mínimo por su costo de producción. ¿Y este costo qué incluye? Pues el salario, ¿no? El pago al capital en general, ¿no? El costo de los insumos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el precio natural estamos, según la economía neoclásica, pagando el costo de factores, ¿sí? Digo, la economía clásica. En la economía neoclásica, el precio de un bien está determinado por el costo marginal, ¿sí? El costo marginal. Y este costo marginal yo lo puedo dividir entre el costo marginal del trabajo más el costo marginal del capital, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es el costo marginal? Es lo que incrementa el producto si varías el trabajo, ¿no? O el capital en este caso, si es el factor capital. Ajá. Pero con más precisión. Es la... Aumenta al producir una unidad más de algo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto? Eso sí, Jennifer. A ver, vamos a ver. Lo que se aumenta cuando se produce una unidad extra. Exacto. Entonces el costo marginal es la derivada, ¿no? Del costo cuando aumento más trabajo. Y el otro sería la derivada del costo marginal. Costo sobre derivada de costo capital. marginal con respecto al capital. Y como lo dijo Jennifer, el costo marginal mide cuánto incrementa, en este caso, el precio, dado que incrementó el uso en una unidad, ya sea de uno de los factores de producción o de los dos, ¿sí? Entonces, aquí estamos analizando esa relación. El costo, yo tengo, si hay recursos escasos, a mí me cuestan los recursos, si los quiero utilizar, ¿sí o no? ¿Sí? Y si los quiero utilizar, pues yo lo que tengo que asegurar que esos costos, ¿sí?, sean iguales a el ingreso que me van a dar, ¿no? Entonces, en el esquema competitivo queda muy claro, porque lo que yo tengo en general es que el beneficio es igual al precio por la cantidad menos el costo total, ¿no? Y si yo derivo el costo total, que depende de Q, y si yo derivo esto con respecto a Q, pues lo que me queda es el ingreso marginal menos el costo marginal, y como estoy maximizándolo igual a 0, y esto quiere decir que mi ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí? Entonces, esta situación, en el caso competitivo, pues lo que tengo es que el ingreso marginal es igual al precio y es igual al costo marginal, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que me da de ganancia tiene que ser igual a lo que me cuesta, ¿sí? Que es la misma idea de los clásicos, el precio de costo, que yo vendo mi mercancía a lo que me cuesta. ¿Sí queda claro? Sí, pues. ¿Sí? Entonces, ahí son dos cosas, ¿no? Yo estoy diciendo que eso es, y parecería ahí que son intercambio de equivalentes, ¿no?
que los costos marginales representan el pago a los factores de la producción. ¿Eso es cierto o no? A ver. ¿Cuál es el pago? Entonces el costo marginal del trabajo. Costo marginal del trabajo tiene que ser igual a ¿qué? El salario, ¿no? ¿Sí? Si lo ponemos en términos reales, al salario real. ¿No? ¿Esto es cierto? ¿Qué quiere decir en palabras esto? Que lo que se le paga al trabajador es igual a lo que produce, pero no siempre es así. Bueno, aquí es a lo que cuesta. Y también si lo llevas exactamente para el otro lado, esto tendría que ser igual a la productividad marginal del trabajo, ¿no? O sea, esto es una igualdad por los dos lados. ¿Sí? La productividad al trabajador se le paga de acuerdo a su productividad. ¿Sí? Y en el óptimo, lo que me cuesta debe de ser igual a lo que produce. ¿Sí? Y en este caso es la productividad marginal del trabajo. ¿Sí? Entonces, como dice Juan, eso no necesariamente es cierto. ¿Okay? Y esa es la gran mentira neoclásica. Si lo ponemos en otras palabras, lo que querría decir es que al trabajador se le paga lo que hace o lo que trabaja. ¿Sí? ¿Eso es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué evidencia hay al respecto? ¿Qué creen? ¿Ya se fueron? Ya ahorita los dejo. Ya. Vayamos viendo, vayamos reaccionando. A ver. No, pues no. ¿Pero por No qué hay no, evidencia. Pablo? ¿Por qué no? ¿Por qué crees que Bueno, no? Pues es que también es muy subjetivo decir eso, ¿no? Que se le paga lo que hace. Sin cantidades. Es muy subjetivo, ¿no? Pero aquí la idea es de que lo que me cuesta es lo que yo pago. Costo marginal del trabajo es igual al salario real. Yo te pago lo que me cuesta. O sea, lo que me cuestas es lo que te pago. Y eso que te pago es igual a lo que me produces. ¿Sí? Entonces aquí no hay subjetividad. Lo que me está diciendo es que al trabajador se le paga su productividad. ¿Eso es cierto? Esa es la pregunta. No, porque también ahí debería entrar el beneficio, ¿no? Porque si se resta o sea, si todo el costo es igual al salario, y bueno, se resta tal cual lo que cuesta el trabajador va a ser lo que se le va a pagar, pues ya no hay un beneficio. Exactamente. ¿Y qué dice la teoría neoclásica? Del beneficio. ¿Hay o no hay? Pues no, porque es igual al costo marginal, ¿no? El ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, lo que ellos hablan de beneficios normales son beneficios cero, ¿no? Entonces, ¿esto tiene sentido? Aquí. No, porque bueno, el producir mercancías en primera instancia busca eso, ¿no? Ok. Un beneficio. A ver, Juan. No, sí, eso, que no puede ser cero. O sea, es evidente que no. Ok. ¿Ustedes ya tomaron cuántos cursos de micro? 3. Ok. ¿Dicen que hay ganancia? ¿O en qué caso hay ganancia? Cuando no hay competencia perfecta.
cuando no hay competencia perfecta. Y entonces la competencia perfecta es competencia altruista. Es de suma cero, ¿no, profe? Por eso, pero entonces no hay ganancia. O sea, no hay ganancia, ¿no? Pues sí, es cero. La competencia perfecta es el escenario perfecto y no hay ganancia. Lo que está diciendo la teoría neoclásica, ¿eh? Entonces la competencia perfecta es la única en donde hay un excedente, porque cobras por encima de los costos, ¿sí o no? Caso de monopolio, ¿no? La imperfecta, ¿no? Caso de monopolio, ¿no? Sí. O cualquier duopolio, ¿no? Entonces, ahí sí hay una ganancia que sale de subir el precio por encima de los costos, ¿sí? Y entonces ahí el precio vendría de un poder de imposición del agente que tiene poder de mercado y te dice, si quieres comprar mi mercancía, me la compras a tal precio, ¿sí? Y ya, de ahí sale. Entonces es artificial, la ganancia es una ganancia artificial, ¿sí? No es que la mercancía valga eso, sino que este cuate lo sube artificialmente, ¿no? Entonces es una cuestión artificial. Ok. Eso lo dicen tanto los neoclásicos como los clásicos. Cuando dicen, cuando hablan del precio natural, lo que dicen es que la ganancia surge de la oferta y la demanda. Yo salgo con un precio de costo y si lo vendí por encima del precio de costo, obtuve una ganancia en el mercado, ¿sí? Y si lo vendí por debajo, obtuve una pérdida. Eso es lo que dicen más o menos los clásicos, ¿sí? Pero entonces aquí estamos hablando de que la ganancia surge del mercado o surge de un poder monopólico, ¿sí? Marx, entonces aquí estamos hablando de esta cuestión. A mí me dice el modelo neoclásico que al trabajador se le paga toda su productividad. Ok. Entonces, si ustedes agarran luego les voy a presentar esa gráfica. Y hacen una gráfica aquí. Y en esta miden la productividad del trabajo. Y también el salario real. ¿Sí? W sobre P. Y aquí es 1950. Y acá es ¿qué es? ¿2020? 21. 2021. 2021. Aquí, por ejemplo, no sé, que sean bueno, que sea 20 para que ya que sean los 90. Por aquí bueno, me estoy saltando los 2000, 80. Aquí los 70. Ah, ya me fue. 1970. 1960. Bueno, aquí voy a poner 1950 y 1940. Y ya acabo porque ya están cansados. Ustedes no aguantan más de 4 minutos con clase. Entonces, si yo empiezo a hacer una gráfica de la productividad, ¿sí? Va a salir esto, así. Por aquí por 64 viene así. Y luego llega así. ¿Sí más o menos? Algo así. ¿Sí? Y en 80 para acá ya empieza así. Ya como que ve leve por aquí. Eso. Si agarro una, luego se las voy a traer para que la vean. Y por otro lado, si agarro la del salario real, va a ser así. Y luego por aquí. Y luego acá, ya cuando llegó Cabecita de Algodón,
como dos cachitos así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Y qué pasó acá? Si ven eso, la productividad siempre ha estado por encima del salario. A pesar de que en este periodo el salario crecía, la productividad era más alta. Entonces quiere decir que una parte de esa productividad se la quedan los capitalistas. Pero ¿qué pasa cuando el modelo hace crisis? Se estanca la productividad y la única forma que encuentran de recuperar la ganancia es que pagarle cada vez menos a los trabajadores. ¿Sí? Y eso que en este periodo, ¿cuál fue lo que presumen? Que la inflación está controlada. Sí, a partir de los 90 y tantos, después de la crisis del 95, la inflación está controlada. Acá la inflación nunca fue tan alta. En 80 fue cuando tuvimos inflación alta, pero fue por la crisis de la deuda y el tipo de cambio. ¿Sí? Aquí la inflación no fue tan alta. Acá la inflación está controlada. ¿Sí? Pero el poder de compra se fue a la basura. ¿Cuál es el argumento que dicen los neoclásicos de que es bueno mantener la inflación en 2 cifras? Porque para evitar el aumento del precio, ¿no? De los precios. Para conservar el poder de compra, ¿no? Es lo que argumentan. Pues hubo precios controlados y el poder de compra se fue a la basura. Y la brecha entre la productividad y lo que se les paga de salario aumentó. Entonces, ¿dónde está esta igualdad? Productividad marginal del trabajo igual a salario real. ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, eso a términos macro. En términos micro, al mismo trabajo aquí y en Estados Unidos se le paga distinto. ¿Sí? A un trabajador que te va a hacer el jardín a la casa, le pagas el día, no sé, 1,000 pesos. ¿Sí? Por hacerte tu jardín. Un jardín grande, 1,000 pesos. Bueno, relativamente grande, 1,000 pesos. En Estados Unidos no se cobra así, se cobra la hora. ¿No? Entonces, si el jardinero se tardó toda la mañana en hacer el jardín, 8 horas, 8 por 15, ¿cuánto es? $90. ¿A cómo está el tipo de cambio ahorita? ¿20 pesos? ¿90 por 8 2? por 15, ¿Eh? 120, ¿no? No, Sí, nada. 8 por 15, 8 por 15. Sí, 8 por 15. 120, ¿no? 120. $120. Sí. $120. ¿A cómo está el tipo de cambio? Bueno, 120 por Puede ser 5. 20. En 20 19. punto y algo, ¿no? ¿Cuánto es? 19.88. ¿Cuánto es? Eso en pesos. 2,385. 2,400 ¿Sí? pesos. Entonces, por la misma jornada, le estás pagando la mitad. Y eso, digamos, ¿no? Por la misma jornada le estás pagando la mitad. Entonces, en términos micro no se cumple y tampoco en términos macro. Estamos reflexionando. Estamos aflojando el engrane. ¿Sale? ¿Dudas aquí? No, profe. No, profe. ¿Sí está quedando claro hasta aquí más o menos? Ahí están los videos. No sé hasta dónde llegan los videos, pero creo que ahí vamos, ¿no? Sí. Ahí va. Sí, bueno, en el Ajá. primero sí pasó esta parte de lo de Estados Unidos y los salarios. Ajá, Un poquito después se acaba. ok. Pero en el primero y en el segundo, ¿hasta dónde llegué? Sí, también. Ok, sí, también.
Hasta costo igual a lo de igualdad de costo marginal, ¿no? Ingreso marginal, todo eso. Ok. Entonces, este video lo subo, ya se guarda. Otra vez lo mando ahí al Classroom. Entonces, como es el miércoles, ¿cuándo es el miércoles? ¿El jueves? Miércoles, jueves. Bueno, el día que sea. El jueves es altas y bajas. Entonces, otra vez, hasta aquí le dejamos. No voy a dejar nada. Y el lunes nos vemos, pero ya lunes y miércoles de la próxima semana ya nos vamos a ver. ¿Vale? Entonces ahorita, otra vez, nos esperamos ya que estén regularizaditos. Y bueno, ya vimos esto. Les voy a habilitar otro video para que lo vayan revisando. Entonces ya tienen ahí los que les envié. Este que voy a subir, que es el repaso de esta clase. Y el que voy a habilitar, que es el adelanto de lo que viene. ¿Va? Ok. Entonces, así, para no avanzarme más, hasta la próxima semana. ¿Está bien? Entonces seguiremos con un pequeño repaso el próximo lunes o ya entraremos de lleno ya con el grupo fijo, profe. No, pues ya, desde donde nos quedamos aquí, vamos a lo que sigue, ¿no? Que sería el próximo video y a lo mejor yo cubro un poco más. Y igual y ya les mando el cuestionario para irlo discutiendo, ¿no? Para tener tiempo para hacer eso. ¿Está bien o no? Sí, está bien. ¿Sí? Vale, profe. Entonces la dejamos hasta aquí, ¿verdad? Sí, entonces ahí ya los que se vayan a cambiar, pues ya se van a cambiar. Los que no, pues aquí estamos. Nos vemos el lunes. Y todavía tengan vacaciones esta semana. Ya la próxima ya no, ¿sale? Entonces ya nos vemos. 1, 1, 1, 1. Nos vemos hasta el lunes, entonces. Sí, nos vemos hasta el lunes. ¿Sale? Bueno, gracias, profe. Órale, Buena tarde. pues. Órale, entonces subo esto y ya. ¿Sale? Muy bien. Órale. Hasta luego, profe. Órale, pues, ahí se ven. Sí, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Órale.